Hola, les saluda Ramiro Vargas y en este video tutorial vamos a resolver el problema 206 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1. El enunciado dice lo siguiente: para la estructura mostrada determine las fuerzas en los cables y la reacción en el apoyo articulado. Se trata de dos barras horizontales o dos vigas rígidas unidas entre sí por medio de cables, por medio de 5 cables que todos tienen la misma rigidez axial AE y la misma longitud L. Hay una fuerza vertical aplicada en el punto 7, Q hacia abajo, y la barra inferior, la viga inferior, está apoyada también en el punto 9. De manera que tendríamos 6 incógnitas que serían las fuerzas en los 5 cables más la reacción en el punto 9. Entonces, planteemos inicialmente las ecuaciones. Si empezamos a tomar diagrama de cuerpo libres, por ejemplo, de la barra superior, podríamos tomar un diagrama de cuerpo libre de ella, cortando en esos puntos y cortando también en la parte inferior. Podríamos analizar lo que ocurre en la barra inferior. En cada uno de esos dos diagramas de cuerpo libre podemos obtener dos ecuaciones que serían suma de fuerzas verticales y suma de momentos, lo cual produce 4 ecuaciones en total. Para resolver el problema, como tenemos 6 incógnitas y yo tengo 4 ecuaciones de equilibrio total, necesitaría 2 ecuaciones adicionales que resultan de aplicar compatibilidad geométrica. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Para la barra superior vamos a dibujar todas las fuerzas en tensión de los cables 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están en tensión tirando del miembro. Y planteemos entonces las dos ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas verticales, F1 más F2 más F3 menos F4 menos F5 debe ser igual a 0. Primera ecuación. Suma de momento en cualquier sitio, en este caso en el punto 6, para que me anule dos fuerzas, produciría entonces la segunda ecuación. F1 por el brazo total, 3 medio de L, más F2 por su brazo que es L, menos F4 por su brazo que es L, debe ser igual a 0. Simplificando las L's nos produce entonces la segunda ecuación. Ahora tomemos el diagrama de cuerpo libre de la viga inferior, en la cual actúan las fuerzas en los cables F4 y F5, la carga externa aplicada a Q y la reacción en el punto 9. Suma de fuerzas verticales igual a 0 produciría F4 más F5 más la reacción R9 debe ser igual a la carga Q aplicada. Y suma de momento en algún punto, en el punto 9 por ejemplo, daría como resultado la cuarta ecuación. F4 por 2L más F5 por L debe ser igual entonces a Q por 2L. Tengo entonces las 4 ecuaciones que puedo obtener del equilibrio. Me hacen falta 2 para resolver el sistema de ecuaciones, para resolver por las 6 incógnitas. Esas dos ecuaciones, como decía, las obtendremos mediante compatibilidad geométrica, para lo cual necesitamos deformar la estructura. La fuerza Q aplicada aquí va a producir rotación en la viga inferior, que va a rotar con respecto a este pivote en el punto 9, y en la viga superior vamos a tener esta deformación también debido a las fuerzas aplicadas. Y recordemos que las deformaciones deben ser compatibles con el sentido de las fuerzas que nosotros hemos asumido. Hemos asumido tensión en todos los elementos, de manera que nosotros debemos dibujar deformaciones y desplazamientos asociados con eso, que es tensión. Entonces en la barra superior, en las vigas superior, se va a producir este esquema de deformaciones, que es un trapecio, el cual nos permite relacionar triángulos. Dos triángulos se producen aquí, y en la barra inferior se produce un triángulo también en la posición deformada. Con las fuerzas calculadas determinamos las deformaciones. Las deformaciones en la barra 1, es decir, entre los puntos 1 y 4, coincide con el desplazamiento vertical del punto 4, ya que el punto 1 está fijo, y es igual a la fuerza en ese miembro por la longitud entre AE. En el segundo elemento, la deformación de 2,5 coincide con el desplazamiento vertical del punto 5 y va a ser igual a su fuerza por L entre AE. En el elemento 3,6 también la deformación es igual al desplazamiento en 6, ya que el punto 3 es fijo, y es igual a su fuerza por la longitud entre AE. En los elementos inferiores hay que tener un poco de cuidado porque
ambos extremos del elemento sufren desplazamientos, de manera que la deformación en el elemento 5, 7 va a ser igual al desplazamiento del nudo final menos el desplazamiento del nudo inicial. Y es igual a su fuerza, F4 en este caso, por L entre AE. En el elemento 6, 8 ocurre lo mismo. La deformación en 6, 8 va a ser igual al desplazamiento final menos el inicial. V8 menos V6 va a ser igual a su fuerza, F5, por L entre AE. La compatibilidad geométrica se obtiene de relación de triángulos. V4 menos V6 es a esta longitud total, que es 3 medios de L, como V5 menos V6 es a esta longitud de L. De allí, resolviendo el álgebra, despejando y reemplazando las relaciones de V4, V5 y V6 que están aquí arriba, V4, V5 y V6, podríamos expresar la ecuación de compatibilidad en términos de las fuerzas, cancelando los elementos de L, A y E. Y así se produce entonces la quinta ecuación. Allí hemos simplificado un par de cosas, multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar el denominador, etc. La sexta y última ecuación la obtendríamos entonces de la relación de triángulo en la viga inferior. V7 es a 2L, como V8 es a L. De allí, cancelando las L y reemplazando el valor de V7, si regresamos atrás, V7 sería V5 más F4L entre AE, y V8 sería V6 más F5L entre AE. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Este es el valor de V7, este es el valor de V8. Vamos a destacarlos aquí para que se note mejor. Este sería el valor de V7 y este sería el valor de V8. 2 veces V8 tiene que ser igual a V7, que es igual a esta cantidad. Entonces, reemplazando nuevamente los valores de V5 y V6 calculados del punto anterior, V5 y V6, F2L entre AE y F3L entre AE respectivamente, nos permite entonces plantear la sexta ecuación de compatibilidad en términos de las fuerzas. De aquí, cancelando las L, las A y las E, obtendríamos entonces esta sexta ecuación. Finalmente entonces tenemos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, las 5 fuerzas en los cables y la reacción en el punto 9. Aquí la hemos planteado de manera matricial y podríamos esto resolverlo ya sea aplicando algún método numérico o simplemente invirtiendo esta matriz y multiplicando por este vector, y produce entonces esta serie de fuerzas. Observen que todos los cables tienen fuerza positiva, de manera que ellos en realidad están todos en tensión, mientras que la fuerza en el punto 9 es de menos 0.11 Q, lo cual significa que está apuntando hacia abajo, contrario a lo que se había asumido originalmente. Eso solamente cambia el sentido de dirección asumida, pero el valor es exactamente el correcto. Y con eso completaríamos la solución del problema.